muy buenos días, ¿cómo estás? Yahweh nuestro abacados te bendiga. Bienvenido, bienvenida al Israel del Sur, el canal de Yahweh. Soy David Ben Abraham y vengo con un nuevo vídeo de la serie La vida ocultada. La vida ocultada de Yahshua Nazareno. Hoy vamos al número 18 de esta serie, la parte 18, a petición de un pastor de allá del Táchira, que me escribe. Bueno, saludo a todos los pastores, en especial todos aquellos que se van identificando con el ideal del reino de Yahweh, que están creyendo, estos pastores, que el reino de Yahweh está presente en este momento. En este momento el reino de Yahweh presente acá en América, anunciándose este reino y anunciándose como solución a la gravísima crisis, a la desesperanza que está viviendo todo un pueblo. En medio de todo este panorama tan terrorífico, tan desalentador, se anuncia el reino como esperanza, como buena noticia de parte de Yahweh. Y entonces hay pastores que se han dado cuenta por las escrituras de que es correcto. Y ahora sí hay evangelio. Por fin hay evangelio en América. O sea, por fin hay la buena noticia de la llegada del reino. Matillahu, capítulo 24, verso 14. Este evangelio del reino será anunciado a todas las naciones, y entonces sí vendrá el fin. Bueno, hacemos un breve resumen de lo visto hasta ahora. Estamos hablando de el Yahshua Nazareno histórico, aquel que se puede demostrar su existencia a través de las pocas fuentes documentales que existen y de extraer de los documentos llamados evangelios y alguna que otra información de las cartas apostólicas, extraer de allí algunos datos históricos, porque no son documentos históricos, pero en ellos hay elementos que sí son históricos. Y nosotros vamos hablando es de el personaje histórico, porque luego va a surgir una figura que no es histórica, sino que fue creada, producto de un repensar y reinterpretar al histórico, al Yahshua histórico. Y acá estamos haciendo un trabajo porque nuestra fe es en el Yahshua de la historia, el verdadero, el que caminó aquellos caminos polvorientos del oriente. Un joven Galileo, artesano, hijo de un artesano de José, de una campesina, Miriam, María, de un estrato, del estrato más bajo o más pobre de toda, ya no estaríamos hablando ni siquiera de la sociedad israelita, sino de la marginalidad, de los más pobres. Y pudimos ver en esto que él se forma intelectualmente de manera autodidacta. No es un rabino titulado, surgido de la cátedra de Moisés. Es un rabino autodidacta, o sea, un maestro autodidacta, que combina el estudio de la Torá, la lectura de la Torá, con el trabajo artesanal, como hacían las mayorías de los maestros. Algunos de ellos eran zapateros. Yahshua Nazareno
vimos que a los aproximadamente de 12 a 15 años por allí, en tiempos del censo, porque el tiempo del censo ocurrió cuando él tenía aproximadamente de 12 a 15 años fue que ocurrió el censo, ¿no? Y ese censo provocó una rebelión de los judíos, pero de los judíos galileos, porque el centro de efervescencia de los movimientos mesiánicos, cuando se habla de movimientos mesiánicos, se está hablando de movimientos insurgentes, porque cada vez que surgía la palabra Mashiach en ese contexto está asociada a insurgencia contra Roma, rebelión contra Roma. Así lo entienden todos los habitantes de Galilea, la palabra Mashiach. ¿Por qué? Porque Mashiach se entiende como, literalmente como rey, como gobernante, como el nacido del estirpe del rey más poderoso que produjo Israel, David, como descendiente de David, heredero del trono de Jerusalén, la capital. Entonces, un Mashiach, por supuesto, que viene buscando fuerza, viene buscando acompañamiento para el levantamiento del reino. Yahshua HaMashiach, teniendo aproximadamente 12 o 15 años aproximadamente, vive una de estas experiencias que seguramente le marcó su vida. El levantamiento de un Mashiach. Judas Galileo, acompañado por un sacerdote llamado Sadoc. Ellos comenzaron a predicarle a todo el pueblo que el tiempo se había cumplido y que era necesario de inmediato levantarse contra el imperio romano, expulsarlo y reconstruir el reino de David. Y que si ellos triunfaban, porque Yahweh les daría la victoria, entonces sería el acto más glorioso, la significación más gloriosa que tendría la vida de este pueblo en lograr expulsar al invasor y levantar el reino caído de Yahweh, el reino caído en tiempos de Salomón. Pero que si morían todos en el empeño, de todas formas tendrían una gran recompensa de haber sacrificado sus vidas en pro del ideal más alto, Ahora, esta predicación era una predicación que la pudiéramos entender de este contexto que tocaba el sentimiento nacionalista, la fibra más sensible del ser judío, del orgullo judío, de la identificación del amor de un pueblo. Y no fue, Yahshua Nazareno no fue una excepción, sino que él fue tocado también por el mensaje de aquel hombre, Judas el Galileo. El tiempo se ha cumplido, y es necesario que levantemos el reino y saquemos al invasor. Yo creo que Yahshua se convenció de que sí, había llegado el tiempo. El tiempo estaba cumplido. ¿Por qué? Porque él era un lector. Creo que tenía que saber algo de griego y leer la Septuaginta, la versión griega. Pero también
la versión hebrea de la Taná. Y el cumplimiento por los 4 imperios, el imperio babilónico, de acuerdo a la profecía de Daniel, imperio babilónico, imperio medo-persa, imperio griego y el último imperio que gobernaría a Israel, el último imperio sería Roma. No podía pasar de Roma. Entonces sí estaba cumplido el tiempo. La piedra cortada no con mano tenía que llegar a Roma. Tenía que crecer durante el imperio romano y con su crecimiento destruir ese imperio. Él estaba convencido de que sí había llegado el tiempo. Y le tocó vivir esa experiencia traumática, porque presenció, fue testigo presencial de la destrucción de Séforis, una ciudad, la ciudad más cercana a Nazaret, a 5 kilómetros. Y es casi seguro que junto con su padre haya encontrado trabajo en esa ciudad para ayudar a su reconstrucción. Después de el asalto de Judas Galileo a el cuartel militar romano que estaba allí, la masacre de los soldados romanos y posteriormente, cuando el imperio romano reacciona y va y destruye toda la ciudad y pasa a filo de espada a los judíos y hace una gran represión incluso en los pueblos vecinos, yo supongo que la familia tuvo que huir al monte, esconderse de las tropas romanas aterrorizados por la represión que trajo un movimiento mesiánico. Porque Galilea era el centro de la efervescencia de los movimientos mesiánicos. Era de Galilea donde se levantaban los Mashiach. Por lo tanto, era una zona convulsionada. El imperio romano ya tenía muchas experiencias de levantamientos mesiánicos y la palabra Mashiach estaba asociada a esos levantamientos. La palabra Mashiach está asociada a la pretensión de ocupar el trono de Israel y de expulsar al invasor. Ok, entonces hoy tenemos la gran comisión. Matillahu capítulo 28. Yahshua HaMashiach se presenta una vez cumplido aproximadamente por allí unos 30 años de edad, pero lo hace no como lo hizo Judas Galileo, invitando a una insurrección armada en contra de Roma. No. Pero sí a una rebelión en contra de Roma y en contra del poder judío. O sea, es un Mashiach que mueve, moviliza, pone en movilización al pueblo de manera pacífica, pero firme, a la conquista del reino. No es la fuerza de las armas en ese momento, sino el convencimiento. El convencimiento es el discurso el que involucra en la movilización. Y usted dirá, bueno, ¿y qué capacidad de éxito podían tener de esa forma? Bueno, tenemos una experiencia moderna. Sin armas, solamente con el pueblo alzado, levantado nada más, logró Mohandas Gandhi la libertad de la India. De manera pacífica, ese pueblo se levantó en contra de un imperio, del imperio inglés, y logró expulsarlo de su tierra y lograr su libertad.
tenemos allí un Mashiach de esa forma, con esa estrategia. Y él va acumulando fuerza, ciudad por ciudad, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, aldea por aldea, va convenciendo del el cumplimiento del tiempo y del inminente levantamiento del reino, donde él es el rey elegido por Yahweh. El descendiente de David es él. Un reino inmediato. Una vez entrado en Jerusalén, se inaugurará el reino. Esto causa un entusiasmo. La madre de los hijos de Zebedeo, viendo la proximidad, ya van llegando ya a Jerusalén, ya se va a levantar el reino de Dios, entonces le hace una petición. Y él le responde, ¿qué quieres? Y le dice, bueno, yo te vengo a pedir una cosa. Ya estamos próximos. Te vas a sentar en el trono de David. Lucas 1:32. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Un trono que no está en los cielos, sino allí en la capital. Entonces te voy a pedir, por favor, que estos dos hijos míos, Santiago y Juan, los coloques en posiciones de gobierno. Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Ya? Asegurándole ya los principales puestos de gobierno o posiciones de gobierno. Esto es un poco antes de la entrada a Jerusalén. Luego él entra, manda a buscar el borrico, monta el borrico, va acompañado con una multitud de gente, la gente lo va proclamando rey. Cuando dice bendito el hijo de David, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Ahora Yahshua HaMashiach ha desconocido las autoridades judías como legales. Para él son labradores malvados que están maquinando asesinarlo para quitarle su herencia, que es el reino, que es el trono. En el asunto de los tributos, ha dicho no le den tributos al César, porque Israel no es del César, sino de Yahweh, y no den a Yahweh tampoco lo que le pertenece es al César. O sea, no den Israel al César, ni den la autoridad del César, no se la den tampoco a Israel, porque Israel no tiene nada que ver con la autoridad del César, sino con la autoridad de Yahweh. Ahí está la prohibición. Llega al templo, ejerciendo su autoridad de monarca, de rey, pone orden, condena el modelo de injusticia social, de acumulación de riquezas injustas, de avaricia por parte de las autoridades, condena la corrupción y tiene 12 hombres que son símbolo del levantamiento del reino. El reino es el pueblo y el pueblo está constituido sobre la base de 12 patriarcas. Y él presenta a los 12 patriarcas como la restauración de Israel. Israel está restaurado en los 12, símbolo de los 12 hijos de Israel. Y luego entonces viene el pueblo a sumarse a estos 12 para constituir el nuevo reino, el reino restaurado de David. Ahora hay un problema. ¿Cuál es el problema? Este pueblo lo ha recibido con júbilo. Las autoridades se han visto acorraladas, impotentes, y dicen, no, el mundo entero se fue tras de él. Se fue tras de él. Ya es el rey. Tenemos que matarlo para evitarlo, porque una vez sentado en su trono,
una vez que con esa la fuerza de ese pueblo nos expulse a nosotros del poder, aquí tenemos los romanos en la fortaleza Antonia, va a reaccionar toda esa tropa romana y va a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en Séforis, defendiendo su tributo, porque este Mashiach no va a negociar con el imperio, no, este Mashiach no. Entonces, lo que va a hacer esta tropa es que nos van a pasar a todos a filo de espada y van a destruir toda esta ciudad como hicieron con Séforis. Eso es lo que va a ocurrir. Y para evitarlo tenemos que matar rápidamente a este hombre. Porque este hombre está perturbando la nación, la está turbando toda. Entonces, allí es donde se presenta lo que he dicho yo en el vídeo pasado, que la hija, según las declaraciones de Nicodemo, documento apócrifo, puede buscarlo en Google, en google.com, usted busca declaración de Nicodemo, donde él añade este punto de información que la hija de Caifás era tenida como profetisa y el pueblo creía que Yahweh hablaba a través de ella y ella obró astutamente para cambiar el ánimo del pueblo de estar a favor de Yahshua HaMashiach, colocar todo ese pueblo en su contra. Entonces ella robó las escrituras sagradas del templo, las ocultó y habló por el Espíritu supuestamente y dijo que Yahweh dice que el ladrón, algo parecido a lo que hizo Acán allá cuando codició el manto babilónico, lo robó, un delito gravísimo, un pecado gravísimo de muerte inmediata, de lapidación, por profanación del templo, por sacrilegio. Entonces ella por el Espíritu declara que Yahweh dice que el ladrón es Yahshua HaMashiach, Yahshua Nazareno. Imagínese usted el impacto que creó aquello en el pueblo, un pueblo que estaba regocijado por la llegada del Mashiach, que ya se iba a levantar el reino, que ya está la figura de los 12 allí. Entonces aquel pueblo de repente se llena de indignación, cambia y se vuelve en contra del Mashiach y comienza a pedir su muerte. Imagínese usted la situación tan espantosa, de susto, que vivió el Mashiach. Y entonces ahora, apurado, él logra abandonar Jerusalén e irse al Monte de los Olivos y clandestinamente hacer las últimas cosas que hizo, como celebrar la Pascua con sus discípulos, abandonado por todo el mundo, lleno de miedo, en una situación de mucha inseguridad, solicitado, buscado por las autoridades para capturarlo y para matarlo. Y luego se retira clandestinamente al Monte de los Olivos, allá al jardín de Getsemaní, para vivir el drama de lo que nosotros pudiéramos llamar la paranoia, que es enfrentar a la muerte. A mí me ha tocado pasar por eso. Me ha tocado enfrentar a la muerte, verla cara a cara, ver la trompetilla de los fusiles ya aprovisionados y desasegurados, y solamente faltando la palabra fuego a discreción nada más. Lo que se siente cuando uno se encuentra frente a la muerte, la angustia, la desesperación. Pudiéramos que hablar hasta un poco de pánico, pudiéramos hablar. Y él vive aquel momento de angustia, y como todo hombre que logra encontrarse en una situación como esa, el control, el tratar de controlar aquel temor espantoso a morir. Y esto lo vemos en la escena de Getsemaní. Los momentos anteriores, previos a su martirio, a todo aquel horror que le tocaba vivir y que ya él intuía por el Espíritu intuía todo el drama de horror, de terror que tenía que vivir.
Y en el marco de eso, entonces, ¿qué vamos a entender para el próximo vídeo? Lo que él encarga a sus discípulos. Una vez ya asesinado, una vez consumado el asesinato, el crimen, el regicidio, abandonado totalmente abandonado por sus discípulos en vida, estando en vida, abandonado por ellos, que fueron a ocultarse, porque no se comprometían, no eran capaces verdaderamente de sacrificar. También he vivido esa experiencia del abandono, del esconderse, de no dar el frente, de no atender las llamadas, de no atenderlas. Los más cercanos, los más colaboradores, a veces ocurre que adoptan esos comportamientos. ¿Por qué? Porque estaba la duda. Yo intuyo por el Espíritu que estaba la duda aún en los mismos discípulos si Yahshua no se había robado creyéndole al diablo, creyéndole a las autoridades, creyéndole a la profetisa, porque la profetisa estaba hablando de parte de Yahweh. No, pero es que la profetisa es una mujer que habla. Se parece a Huilda, la mujer aquella profetisa que le profetizó al rey Josías de parte de Yahweh. Y era así como decía la profetisa. Porque muchas profetisas tenía Israel que hablaban de parte de Yahweh. Entonces, ¿por qué no creerle a esa profetisa que está hablando de que este hombre es un delincuente, este hombre es un ladrón? Entonces entra la duda en cualquier ser humano. Oye, estamos apoyando a un ladrón, estamos siguiendo a un ladrón. Un hombre que cometió un delito en contra de las autoridades y en contra del Estado, y por eso es que el Estado lo está reclamando y nosotros lo estamos protegiendo. Y entonces van y se esconden también y lo abandonan. Y queda él frente a todo ese horror. Pero mire la nobleza de aquel hombre, tan grande la nobleza de aquel corazón, que no solamente perdona a los asesinos. Señor, perdona a estos asesinos que me están matando, que vengo a salvarlos, que vengo a liberarlos del poder del diablo, de Satanás. Y en pago me quitan la vida, me quitan la libertad. Y no solamente me quitan la libertad, sino también me quitan la vida y me roban el trono. Y no me dejan que los gobierne. Y no me dejan que consume en ellos la voluntad de Yahweh. Perdónalos. Por ignorancia están haciendo todo esto. No saben lo que están haciendo, Señor. Están centrados en lo humano. Pensando desde lo humano. Mas nunca están pensando en el ideal espiritual, celestial del reino de Yahweh. Desde allí no están pensando. Una vez dada la resurrección gloriosa, se aparece a aquel grupo que lo abandona para darles la misma oportunidad que les ofreció antes de que lo abandonaran, cuando él estaba en vida, para traerles nuevamente la libertad, para invitarlos nuevamente ahora a la construcción del reino. Y entonces allí es donde se da la gran comisión. Matillahu capítulo 28, versos 18 y 19. Toda potestad me es entregada ahora. Toda potestad me es entregada, todo poder. No queda ningún poder en los cielos y en la tierra que no me haya sido entregado. Ahora yo les doy la comisión. Vayan por todas las naciones. Vayan y disipulen. Disipulen quiere decir adoctrinen las naciones. Llenen las naciones de esta doctrina, de la doctrina del reino de Yahweh, para que vivan conforme a este reino, para que entren dentro de este reino, que es mi reino. Tengo toda potestad, quiere decir, ahora soy el rey. Ya no solamente el rey de Israel, sino el rey de todas las naciones ahora. Todas quedan bajo mi autoridad como rey. Vayan allá. Disipulen mi reino. Disipulen las naciones. Ahora finalizo puntualizando lo siguiente.
La comisión está dada de discipular las naciones, de enseñar las naciones conforme al reino, al ideal, al proyecto de Yahshua HaMashiach para su levantamiento de acuerdo a la voluntad y al tiempo ya cumplido. ¿Tiene Yahweh que repetirme a mí la orden de discipular las naciones? Pregunto yo, ¿tiene él que volvérmelo a repetir cuando ya está claramente ordenado acá? Si aquí está ordenado, ¿cuál es el deber mío? Obedecer, atender a la orden, hacerla cumplir o hacerme el desentendido. No, mi querido hermano, mi querida hermana. Si la orden está escrita para que sea cumplida. Y yo la he entendido perfectamente y lo único que estoy haciendo es cumpliendo una orden ya dada. Y dada no de forma verbal, sino de forma escrita, que usted la puede contactar aquí. Aquí está la orden. Vayan y háganlo. Vayan y háganlo. Y esta comisión es para cada uno de nosotros, para todos y para todas. No necesitamos escuchar una voz del cielo. No necesitamos escuchar una voz dentro de nosotros que nos llama a nosotros a cumplir una comisión que ya está ordenada. Y ordenada por escrito. Ordenada por un rey, por nuestro rey, por Yahshua HaMashiach. Esta es mi respuesta, señores profetas, ustedes que se llaman profetas, que preguntan quién me envió a mí, que dicen quién fue el que me dijo a mí que hiciera lo que estoy haciendo. Ustedes parecen ignorar las escrituras. Todo lo que hay que hacer está ordenado. Ahora lo que hay que hacer es cumplir. Cumplir al pie de la letra lo que ya está ordenado, señores profetas. Ustedes, les envío ese mensaje a los que se denominan profetas en Venezuela y en América. Profetas venezolanos que están prometiendo una nueva Venezuela, cuando Yahweh sabe perfectamente que nueva Venezuela no hay. Yahweh no es rey de Venezuela. Yahshua HaMashiach no es rey de Venezuela. Venezuela es una nación profana, con un nombre profano. Y todo lo que yo he explicado con referencia a esa nación, a ese árbol malo. Una nueva nación es levantada por Yahweh, se llama Israel del Sur. Señores profetas, para que ustedes sepan eso. Ahora, este hombre que está aquí, lo único que está haciendo es siguiendo los pasos de mi maestro. Siguiendo los pasos de mi maestro. Haciendo exactamente lo que él hizo. Anunciando la buena noticia de la llegada del reino. De su reino, de Yahshua HaMashiach. Y convocando a la construcción de ese reino como salvación del alma. Y no solamente salvación del alma, sino también salvación del cuerpo. Y no del cuerpo individual solamente, sino del cuerpo nacional. El reino como respuesta de Yahweh a todas nuestras necesidades y a todas nuestras aspiraciones como seres humanos. El ser un pueblo realizado está ya no en las manos de Yahweh. Ya no está en las manos de Yahweh. Está en tus manos y en las mías. De que nosotros podamos construir este reino, esta nación Kadosh. Mis queridos hermanos y hermanas, en la próxima entrega vamos a hablar de la lucha que tiene que llevarse a cabo entre el reino y el antirreino. Tiene que haber una lucha. Porque esa es la forma como ocurrió y la historia se repite. La lucha de quienes demos todo por el reino.
en contra del antirreino. La lucha de quienes resultamos finalmente vencedores, como dice la palabra allá en Apocalipsis. Y ellos vencieron al gobierno de la bestia, porque fueron capaces de derramar su vida hasta la muerte. Señores profetas, una palabra más quiero decirles. Lo que ocurra con este cuerpo que está aquí, no importa. Lo que ocurra con esta vida, no importa. Porque esta vida no es lo que está por encima, no es lo principal. Lo que está por encima de todo es el cumplimiento de la voluntad de Yahweh. El hacer la voluntad de Yahweh está por encima de mi vida, de mi reputación, de todo. Está por encima hacer la voluntad de Yahweh. Y la voluntad de Yahweh es el nacimiento de su reino. Yo solo soy un sembrador, un instrumento que estoy sembrando el reino nada más, en los corazones, en el corazón de un pueblo. Y de allí ha de nacer de 4 tipos de tierra, de acuerdo como está profetizado. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias por suscribirte y activar la campanita para que te llegue el próximo vídeo del tema de la serie La vida ocultada de Yahshua Hamashia, de Yahshua Nazareno, número 19, que va ayudando a entender la lucha del reino ahora en este contexto. La lucha del reino en contra del antirreino. Quieres incorporarte, quieres apoyar, quieres sumarte, quieres aportar tu esfuerzo, tu contribución al nacimiento y al crecimiento de este reino Kadosh y al fin del dominio de Hasatán, del reino de Satanás, de ese modelo profano de nación que tenemos hoy, que es el sufrimiento, el fin de todo ese poder que nos destruye, que nos corrompe, que nos oprime. ¿Quieres colaborar con eso? ¿Quieres ayudar a Yahshua Hamashia en la historia, en la histórica construcción de su reino? Entonces comunícate con nosotros ya a nuestro número de WhatsApp 0424-255-7182. Repito, 0424-255-7182. Es urgente la construcción de este reino para salvación. Esto significa el fin del socialismo y el fin del dominio del capitalismo, el fin del dominio humano en esta tierra y en este pueblo. Muchísimas gracias por tu atención. Bendición sacerdotal. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Abrazos y besos santos para todos y para todas. Será hasta pronto.